Nuevo día que el Señor nos ha dado y vamos a leer la hermosa y linda palabra del Señor. Y la palabra está en Jonás, amado hermano. En Jonás. Dice la palabra en Jonás capítulo 1 versículo 3. Pero primero voy a hablar sobre Jonás. Que Jonás el Señor le había dado una palabra. Y la palabra que el Señor le había dado a Jonás tenía que ir a Nínive, amado hermano. Jonás tenía que ir a Nínive y dar una palabra que el Señor le había dado. Y Jonás, en vez de dar la palabra, pagó su voto de viaje y huyó de la presencia del Señor. Huyó de la presencia del Señor. Y cuando estuvo en el mar, vino una tempestad y el mar empezó a embravecerse como una tormenta fuerte. Y Jonás estaba dormido en la barca. Entonces le dijeron los marineros que oraran al Señor. Y Jonás dijo, y ahí dijo Jonás que era por su culpa, porque él estaba huyendo de la presencia del Señor. Entonces Jonás le dijo que lo tiraran al mar. Y ahí Jonás, una ballena se lo tragó y lo llevó a la orilla, amado hermano. Pero la palabra del Señor está en el versículo 3, cuando huyó de la presencia del Señor. Cuando el Señor le mandó a decir algo y huyó, y todo eso le pasó por desobediente. Pero así pasa, amado hermano. Hay muchas veces que el Señor nos da una palabra, nos dice, di eso, y nosotros callamos. Y no queremos decir la palabra, amado hermano. Hay muchas veces que el Señor nos dice, hijo mío, dile eso al pueblo. Y uno calla a veces. Amado hermano, a veces somos como Jonás. A veces somos como Jonás, que el Señor nos dice algo. Nosotros huimos o no nos callamos y callamos. Y el Señor todo eso ve, amado hermano. Amado hermano, el Señor te ama, amado hermano. Mira la palabra del Señor dice, y después Jonás fue a Nínive, dio la palabra, y todo el pueblo se salvó por la palabra que el Señor le había dado. Entonces, como fue a Nínive, dio la palabra, y vio que la palabra que él había profetizado, que el Señor le había dado, no se había cumplido. Entonces Jonás se pone mal, amado hermano. Mira, el Señor le había dado la palabra, que era para salvación al pueblo de Nínive, que en el último versículo de Jonás dice que el pueblo no sabía ni el bien ni el mal. Pero cuando fue Jonás y le dijo y gritó por todo el pueblo diciendo lo que el Señor le había dicho, el pueblo se salvó y se volvió al Señor. Se volvió al Señor a clamar y a adorar al que vive y reina. Amado hermano, seamos obedientes a la palabra del Señor, a lo que el Señor nos dice. Amado hermano, no sea como Jonás, que tuvo que tragar una ballena y llevarla a la orilla por 3 días y 3 noches. Como a Jonás se lo llevó una ballena. Amado hermano, el Señor siempre te va a decir algo para salvación, para salvar al pueblo. Cuando es profecía o revelación, el Señor lo hace para salvar al pueblo o para librar, o porque el Señor sabe que viene algo y el Señor quiere librarlo y salvarnos. Amado hermano, así como Jonás fue y dio la palabra y después vio que no se cumplió porque ellos se volvieron al Señor. Así el Señor quiere que nos volvamos al Señor,
y el Señor nos librará del mal, de toda enfermedad, de todo mal que viene. El Señor, Él nos salvará, amado hermano. El Señor te salvará. Así como todo el pueblo se volvió al Señor y se arrepintió de su mal camino, así el Señor salva al arrepentido, al que se rindió ante Él y le pidió: Señor, perdóname. Y el Señor, con amor y misericordia, perdonó al pueblo. Seamos como ese pueblo que volvió su mirada al Señor al escuchar lo que venía. Seamos oidores y hacedores de la palabra, amado hermano. Oidores de lo que oímos del profeta, de lo que el Señor nos dice. Si el Señor nos dice: volvámonos a Él, que clamemos a Él, volvamos a Él, amado hermano. Amado hermano, Cristo nos ama tanto. Y la palabra del Señor dice que todo el pueblo volvió al Señor, clamó en ayuno, en oración, y los libró Jehová. Pero mira lo que hizo después Jonás, que el Señor vio Jonás que no pasó nada y se puso mal. No, amado hermano, si el Señor nos dice algo y nos volvemos a Él, el Señor nos va a librar, porque el Señor, cuando pasa algo malo, al Señor no le agrada, se siente mal. Pero cuando nos volvemos a Él, clamamos a Él, volvemos nuestras caras, nos volvemos a Él, clamamos a Él. Amado hermano, dice la palabra que todo el pueblo se volvió a Él y el Señor nos libró de todo el mal, de todo lo que iba a Nínive. Seamos como ese pueblo. Seamos como el pueblo que oyó. Todos volvieron las caras al Señor y clamaron misericordia. Clamemos, amado hermano, clamemos y sabemos y tengamos fe. El Señor, su misericordia es grande, amado hermano. Su misericordia es grande. Amado hermano, Cristo nos ama tanto que así como cuando el Señor le mostró a Jonás, Jonás fue a decir la palabra y todo el pueblo se volvió. Así seamos oidores y hacedores de la palabra. Así el Señor libró a todo el pueblo. Así volvamos nuestra mirada al Señor y clamemos misericordia por estas naciones, por el pueblo, envolvámonos al Señor, amado hermano. Así como el Señor libró al pueblo de Nínive, así el Señor nos puede librar y guardar de todo lo que viene, amado hermano. Oremos, clamemos al Señor de mañana, de tarde, mediodía, clamemos al que vive y reina. Amado hermano, el Señor nos ama, el Señor te ama, amado hermano. El Señor no quiere nada malo para ti, Él quiere salvarte, Él quiere librarte, amado hermano. Y en otro versículo, casi al final, llegando del libro de Jonás, dice que Jonás se enojó. Jonás se enojó porque no se había cumplido lo que el Señor le había dicho. Pero lo que pasó, que el pueblo se volvió al Señor y el Señor los libró. Amado hermano, el Señor libró al pueblo. Nos puede librar, nos puede sanar, libertar. Cristo nos ama, amado hermano. El Señor nos ama. Él no quiere nada malo para ti, para mí. El Señor te ama, amado hermano. Y entonces Jonás se enojó. Amado hermano, Jonás se enojó por lo que había profetizado. Y se acostó. Y en un lapso, mira cuán grande y poderoso el Señor. No hay nada imposible para Él.
En un lapso de una noche nació una calabacín, de esas calabazas, una planta de calabaza. Y al día siguiente se alegró Jonás y no se levantó, se quedó ahí. Y a la noche siguiente el Señor mandó un gusano, que eran unos animales. El gusano se comió toda la calabaza, mi hermano. Mira, se comió toda la calabaza, todo el arbusto, por haber desobedecido. Y el Señor le dijo, así como nació la calabaza, y así como vino el gusano, así el pueblo estaba apartado. Así el pueblo, ahí le dice el Señor, que estaba apartado el pueblo y que no querían. O sea que no sabían, no sabían el bien ni el mal, amado hermano. Pero volvió y dijo, cuando Jonás dijo todo lo que el Señor le había dicho, el pueblo volvió a él y le clamó. Y el Señor los libró de todo mal. Clamemos con fe, clamemos, oremos al Señor. Muchas veces vas a sentirse triste, mal, pero recuerda, el Señor está contigo, el Señor siempre va a hablar y va a pelear por ti, amado hermano. El Señor va a pelear por ti, porque Él no deja desamparado a su pueblo. Él no desampara a su pueblo, amado hermano. Él bendice a su pueblo. Solo de clamar, volver nuestra mirada a Él, como hizo el pueblo, volver a Él, volver su mirada a Él, clamarle, orarle, en ayuno, en oración. Amado hermano, amada hermana, que esta palabra haya sido de bendición y de edificación. Y recuerda, sé como el pueblo en Nínive. Como en Nínive, que el pueblo oyó lo que el Señor le había dicho y se volvió a Él y se arrepintieron de todo su mal camino. Seamos como el pueblo de Nínive, que clamó y volvió su mirada al Señor y el Señor los libró. Así clamemos en este tiempo que la maldad se ha multiplicado, el amor de muchos se ha enfriado, amado hermano. Así clamemos por el pueblo, por las naciones, por cada país. Oremos, unámonos en oración, amado hermano, para que el Señor nos libre y nos guarde debajo de sus alas, porque debajo de sus alas estaré seguro, como lo dice en su palabra, amado hermano. Bendiciones, el Señor los bendiga grandemente. Nos estaremos viendo en la próxima video. Bendiciones. El Señor les bendiga, que la paz, el gozo, la alegría que solo el Señor da llene nuestros corazones. Shalom.